Buenas noches con todos. El día de hoy voy a hablar acerca de la diabetes insípida central y el síndrome de Sheehan. Mi nombre es Jocelyn Saavedra Delgado. Para ello tengo el siguiente contenido, lo cual voy a tratar acerca de la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, los síntomas, los exámenes complementarios, el diagnóstico, diagnóstico diferenciales, el tratamiento y las referencias bibliográficas. Para ello voy a empezar con lo que es la diabetes insípida central. Dentro de su definición se dice que es un síndrome heterogéneo, lo cual va a estar acompañado de la poliuria y polidipsia, donde esto va a afectar el balance hídrico, ¿no? Y se va a caracterizar por una constante diuresis y también puede presentarse lo que es la hipernatremia. Entonces, acá está asociado a lo que es a la déficit de hormona antidiurética, conocida como el ADH. Dentro de la epidemiología, se dice que esta enfermedad es muy baja, es de muy baja incidencia, es muy rara o no es muy frecuente. Se dice que en la población va a afectar a 3 personas cada 100.000. Esta puede afectar a toda la población en general, aunque se dice que tiene una afectación en el sexo masculino con más predominio. Dentro de su etiología se dice que puede ser idiopática, o sea, de una causa desconocida, también puede ser genética, y dentro de la genética mayormente va a ser por tipo de mutaciones, no puede ser mutaciones en el gen ABP, puede ser el patrón de HRLX, puede ser por las mutaciones del gen WFS1, el síndrome de Wolfram, las mutaciones del gen del PCSK1, y dentro también de su etiología puede ser adquirida. Dentro de la adquirida se tiene pues que puede ser una patología tumoral, lo que es de una craniofaringioma, puede ser germinomas, linfomas, metástasis. También puede estar acompañada de lo que son las malformaciones congénitas como las displasias, aneurismas. También puede darse por una postcirugía o radioterapia hipotálamo-hipofisiaria. Puede estar dada también por infecciones, tanto encefalitis, meningitis, enfermedades granulomatosas como la histiocytosis de las células de Langerhans, también lo que es la granulomatosis de Wigner, también lo que es la tuberculosis, o puede ser de autoinmune por el infundíbulo neurohipófisis linfocitaria, o también puede darse por lo que son los traumatismos craneoencefálicos. También se va a tener lo que es dentro de su fisiopatología, bueno, la hormona antidiurética, el ADH, es sintetizada, ¿no?, a nivel del hipotalámico, pero se va a almacenar a nivel de la neurohipófisis. Dentro de su función que va a realizar es retener el agua a nivel del tubo colector en el riñón, y la regulación va a estar determinada por la osmolaridad. Entonces, ¿qué sucede en la diabetes insípida central? Se dice que se va a originar a partir de lesiones en la neurohipófisis o en la eminencia media del hipotálamo, lo cual va a conducir a la destrucción o a una degeneración de neuronas secretoras magnocelulares del núcleo supraóptico o paraventricular del hipotálamo, y a consecuencia de eso se va a dar la deficiencia en la síntesis o la liberación del ADH. Su escasez va a generar pues que el riñón sea incapaz de concentrar la orina, y esto va a generar lo que es la poliuria, que mayormente va a aparecer cuando más del 80% de las neuronas secretoras del ADH están dañadas, mientras que la polidipsia se va a dar cuando va a ser la respuesta compensatoria para evitar los estados de hipernatremia. Luego se tiene, dentro de los síntomas que puede presentar la paciente o el paciente, va a ser por lo que es la poliuria, también va a ser por lo que es la polidipsia, los vómitos, la fiebre, la deshidratación, la constipación, irritabilidad y llanto. Sobre todo estos dos últimos mayormente se va a asociar en lo que son los niños y adolescentes. También se tiene de que la fórmula para poder calcular lo que es la cantidad
de cuánto de agua está ingresando a nuestro organismo es de 35 mililitros por lo que es la cantidad de peso. Entonces, la cantidad de orina que se debe excretar, bueno, debe ser similar, ¿no? Si es, por ejemplo, saliera 2000, entonces la cantidad, o entre 1800 a 2000, entonces la orina también debería ser entre ese rango. Una mayor cantidad, bueno, justamente va a generar lo que es tanto la polidipsia y la poliuria, ¿no? Entonces, dentro de los exámenes que se puede pedir para confirmar, es lo que es la hormona ADH, donde su valor debería estar entre 1 a 5. Si está menos, justamente vamos a ver que hay una deficiencia. También se puede pedir lo que son los electrolitos, sobre todo lo que es el sodio, para ver si es que hay una hipernatremia. Dentro del diagnóstico por imágenes se puede pedir lo que son las tomografías simples o una resonancia magnética. Para ello, entonces, el diagnóstico justamente se va a acompañar de lo que son los síntomas que va presentando el paciente y la poliuria que debemos controlar o cuantificarlo, ¿no? En 24 horas cuánto está. La hormona ADH, en cuanto también está, y la osmolaridad urinaria que debe ser menor a 300 por kilogramos día, y también la osmolaridad plasmática debe estar mayor a 290 por kilogramos, y la presencia de lo que es la hipernatremia, ¿no? Donde el valor normal es de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Entonces, con todo ello es que se va a estar confirmando que estamos frente a lo que es una diabetes insípida central. Pero también debemos considerar que va a haber ciertas otras enfermedades que debemos diferenciar. Ante ello, tenemos lo que es la polidipsia primaria y también lo que es la diabetes insípida nefrogénica. Entonces, para poder nosotros diferenciarlo, debemos realizar dos pruebas. Una va a constar en lo que es la prueba de restricción hídrica, donde nos confirma para polidipsia primaria es que la desaparición de los síntomas, también aumento de la osmolaridad urinaria. En cambio, cuando es para una diabetes insípida, los síntomas se van a mantener, van a estar persistentes y la osmolaridad urinaria no va a cambiar significativamente. Entonces, acá nos confirma que es una diabetes insípida. Ahora, para saber si es central o nefrogénica, lo que se va a realizar es la prueba del ADH, de la hormona antidiurética, donde en la diabetes insípida central revierte con los síntomas y va a haber un aumento de la osmolaridad urinaria. En cambio, en la diabetes insípida nefrogénica, acá no responde, hay una osmolaridad urinaria, la cual no va a cambiar significativamente, ya que en la diabetes insípida central hay una déficit del ADH, en cambio en la nefrogénica va a haber una resistencia, o sea, sí se produce la hormona, pero se está produciendo una resistencia. Entonces es importante tener en cuenta justamente esta tabla para poder valorar dentro de los diagnósticos diferenciales en cuál enfermedad podemos estar. Dentro de la central tenemos que la osmolaridad urinaria debe estar menor a 300, la osmolaridad plasmática debe estar mayor a 290, la osmolaridad y la pososmolaridad debe estar menor a 1. El cambio en la osmolaridad urinaria con la desmopresina debe estar mayor o igual a 50. El ADH plasmática debe estar disminuida. Entonces, con se va a hacer la diferencia a comparación de lo que es la nefrogénica o la polidipsia primaria. Entonces, dentro del tratamiento que se va a utilizar para una diabetes insípida central es lo que es la desmopresina, lo cual esta viene a ser un análogo. Es un análogo sintético de la ADH con acción antidiurética, más prolongada que la hormona natural y el mínimo efecto vasopresor. Dentro de las presentaciones que va a tener esta desmopresina, va a ser vía parenteral, intranasal y también puede ser vía oral.
Dentro de la parenteral tenemos que es intravenoso y debe diluirse entre 0.5 microgramos por mililitro y pasar en 30 minutos o vía subcutánea. Dentro de la presentación intranasal decimos que es una solución de 0.1 miligramos por mililitro y un aerosol que aporta una dosis fija de 10 microgramos. En neonatos y lactantes y los niños pequeños se dice que la solución nasal puede diluirse. En la presentación oral tenemos los comprimidos de 200 microgramos. La absorción disminuye un 50% si se toma con las comidas. Para uso por vía sublingual hay comprimidos también bucodispersables de 120 microgramos. Básicamente este es el tratamiento en caso de estar frente a una diabetes insípida central. Y acá tenemos lo que son las referencias bibliográficas en cuanto a este tema. Y ahora voy a tratar el siguiente tema, lo cual es el síndrome de Sheehan. Para ello tengo la tabla de contenidos donde voy a presentar acerca de la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, los síntomas, los exámenes complementarios, el diagnóstico, el tratamiento, las referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, dentro de la definición se tiene de que esta es una forma de hipopituitarismo materno resultante a una hemorragia grave durante o después del parto. Dentro de su epidemiología se dice que también esta es una enfermedad de baja incidencia, muy poco frecuente, mayormente es una enfermedad obstétrica, ¿no? Y se dice que según la OMS ocurre entre el 3 al 4% de lo que es en general en todo el mundo. Y sobre todo va a estar ocasionado, se dice, porque hay una inaccesibilidad a servicios de salud o también un aumento de partos en casa, ¿no? Se puede decir que mayormente en las zonas más alejadas, donde justamente hace falta lo que es pues justamente la rama de ginecobstetra para poder a tiempo detectar este síndrome, ¿no? Entonces, dentro de la etiología se tiene lo que es el factor de riesgo predominante más importante es lo que es el embarazo, pero también puede tener otras causas, como las cuales se han venido acompañadas de lo que es los adenomas hipoficiarios. Dentro de ellos se tiene lo que es el adenoma hipoficiario no funcionante, adenoma hipoficiario funcionante, una cirugía previa con un adenoma hipoficiario. También puede estar acompañado de otras neoplasias cerca de la hipófisis, como lo que es el cráneo faringioma o quistes en la bolsa de Rattray, metástasis tumorales, puede ser también por una radioterapia, hipoficiaria cerebral. Dentro de otra causa puede ser inflamatoria, como lo que es la hipofisitis, tuberculosis, meningitis, histidiatosis o una hemorragia o la apoplejía, un síndrome de Sheehan asociada a lo que es la hemorragia durante el parto justamente o posparto, ¿no? Traumatismos cerebrales graves también. Dentro de la fisiopatología se tiene de que antes del embarazo la glándula hipófisis está normal. Posterior del embarazo la glándula va a estar aumentada de tamaño. Se dice que durante el embarazo ocurre un aumento del tamaño de esta glándula aproximadamente entre un 45%. En el primer trimestre hasta de 120 a 136% y cerca del término, sobre todo en la región anterior, debido a que tiene que suplir las demandas hormonales durante el estado de gestación, como por ejemplo va a haber aumento de lo que es los lactotropos y el aumento del volumen se torna vulnerable a los cambios del flujo sanguíneo por aumento de la demanda. Entonces, una vez que está aumentada esta glándula, se va a producir lo que es la hemorragia posparto, compresión de la silla turca, hipotensión arterial, hay un shock hipovolémico y esto puede conllevar a una isquemia.
Dentro de la isquemia, entonces va a ver que el tejido va a estar necrosado, se libera antígenos que van a promover el desarrollo de anticuerpos antipituitarios. Estos anticuerpos van a crecer en número con el tiempo y que atacan al tejido pituitario restante. Se dice que para que ya presente esta persona lo que es el síndrome de Sheehan, se considera que ya la glándula ya debe dejar de funcionar o ya entre un 70-90%. Entonces ahí es cuando se experimenta pues lo que es la necrosis y la cicatrización posterior. Entonces, al darse la necrosis de la adenohipófisis, va a haber una deficiencia de la hormona GH y el músculo, los huesos, el tejido adiposo. También de ahí ya se presenta lo que es las deficiencias de las otras hormonas, como por ejemplo la FSH y el LH, las cuales mayormente están asociados con respecto a lo que son los ovarios. También hay deficiencia del PRL, la glándula mamaria, la deficiencia del TSH, de la glándula tiroides, también hay deficiencia de la ACTH, de la glándula adrenal, y todo esto va a conllevar a un hipopituitarismo. Y entonces se dice que para que ya se considere como un síndrome de Sheehan, justamente basta que haya una disminución o una falla de dos glándulas, entonces ya estaríamos hablando de un panhipopituitarismo. Y es así entonces como se da lo que es con respecto a la fisiopatología. Luego se tiene lo que son los síntomas iniciales, donde se debe considerar de que la paciente va a presentar lo que es la galactía, la amenorrea, el hipersomnio que va a ser constante, las náuseas y vómitos. Estos van a ser como que el inicio que va a dar a lo que es el síndrome. Entonces se dice que, por ejemplo, dentro de las hormonas que se van a disminuir, tenemos, por ejemplo, lo que es la prolactina, justamente se va a presentar la galetía. En caso de las gonadotropinas, justamente las hormonas, ¿no? El LH y el FSH van a producir lo que son las menorrea. Tenemos que el GH va a ser lo que es la falta del anabolismo proteico, el déficit de la hormona estimulante de la tiroides, el TSH, va a presentar lo que es el hipotiroidismo, ausencia del sudor, metabolismo basal bajo, puede presentar lo que es la paciente cansancio, sensibilidad al frío, las constipaciones y los mixedemas. También al haber una déficit de hormona adenocorticotrópica, ACTH, va a presentar lo que es la pérdida de peso, puede presentar cambios de personalidad y signos de deterioro mental o deterioro neurológico, tensión arterial baja, puede presentar lo que es la hipoglucemia, la pérdida de vello axilar y púbico, la astenia, la falta de secreción sebácea, la diarrea, la palidez, la disminución del líbido. Toda esta sintomatología puede presentar lo que es la paciente, pero también cabe recalcar, debemos diferenciarlo, ¿no? Porque justamente este síndrome puede presentar lo que es una fase aguda y una presentación de fase crónica. Dentro de la presentación aguda puede presentar síntomas como lo que es la hipotensión o el shock, la taquicardia, la hipoglucemia, la hiponatremia, la fatiga extrema, las náuseas y vómitos, ya que en la anterior diapositiva víamos lo que es de manera general los síntomas, ¿no? Pero acá ya estamos hablando en cada fase. Y en la presentación crónica se tiene lo que va a presentar es lo que es la astenia, fatiga, reducción de la fuerza muscular, la piel seca, arrugada, hipopigmentada, palidez, anemia inclusive. Puede presentar lo que es constipación, intolerancia al frío, náuseas, vómitos, hiponatremia, pérdida del vello axilar y púbico, amenorrea, infertilidad y agalactía, disminución de lo que es el líbido, la atrofia mamaria, la reducción de la secreción vaginal, lentitud mental, apatía, desórdenes psiquiátricos.
con toda esta clínica puede llegar una paciente. Entonces es por ello que se debe diferenciar en qué tipo de fase se encuentra la paciente. Es que también entonces va a ser necesario lo que es realizar los exámenes. Dentro de los exámenes que se debe pedir es el perfil hormonal, justamente, como se puede visualizar en la imagen. También se pide una resonancia magnética y lo que podemos observar en ella es la silla turca vacía, ya que justamente es ahí donde se va a estar centrada lo que es esta glándula. Entonces tenemos de que dentro del diagnóstico para realizar es de acuerdo a las fases, ¿no? Se dice que dentro de la fase aguda y dentro del perfil hormonal se va a tener lo que es la disminución de la hormona luteinizante, también la corticotropina o cortisol, la tirotropina y la tiroxina. Pero ya cuando hay en la fase crónica, que mayormente va a estar asociado ya a lo que es un hipotiroidismo secundario e inclusive a una insuficiencia adrenal secundaria. En este caso ya se va a tener que la gran mayoría de las hormonas van a estar disminuidas, tales como por ejemplo el GH, que es la hormona de crecimiento, también el PLR, la FSH, el LH, la CTH, el TSH, el T3, la T4, justamente todo este perfil hormonal ya va a estar disminuido en lo que es en la fase crónica. Entonces esto nos va a ayudar a poder determinar cuándo estamos en qué fase, ¿no? Ya sea aguda o crónica. Entonces es importante pedir este perfil hormonal para que nos ayude a poder diferenciar y es de esa manera que se va a instaurar lo que es el tratamiento. Dentro de ello, el tratamiento va a consistir en lo que es el reemplazo de corticoides. Bueno, entonces se tiene lo que es la hidrocortisona, que viene a ser pues justamente un corticoide. La dosis es de 2 a 3 dosis al día, de 15 a 30 miligramos al día. Esto va a variar, ¿no? De acuerdo a qué paciente, en qué fase nos encontramos. También esto va a ser de manera endovenosa y a posterior se cambia a lo que es de vía oral como ya una dosis de mantenimiento y se utiliza lo que es la prednisolona, ¿no? De 5 a 7.5 miligramos al día. También se va a realizar lo que es el reemplazo tiroideo y esta va a ser a base pues de lo que es la levotiroxina sódica. En este caso se va a utilizar de 1.6 microgramos kilogramos por día. El inicio va a ser de 2 semanas después de la crisis adrenal. Y este tratamiento se suele utilizar también con hipotiroidismo, ¿no? Ya que reconocer de que este síndrome de Sheehan está acompañado con la clínica de justamente un hipotiroidismo. También dentro del tratamiento se va a utilizar lo que es el reemplazo de gonadotrofinas y en este caso lo que se va a brindar a la paciente es lo que son los estrógenos y los progestágenos, que estas vienen a ser pues hormonas sexuales femeninas que se reproducen en lo que son los ovarios y tienen un papel fundamental en el desarrollo sexual, ¿no? Y la función reproductiva de la mujer. Y es así como se va a instaurar el tratamiento. También se puede dar lo que es inhibidores de la bomba de protones, como lo que es omeprazol, ¿no? Y adicionalmente después se llega a tomarle igual su resonancia magnética para ver cómo va evolucionando la paciente. Y bueno, eso sería todo con respecto a este síndrome. Finalmente se tiene lo que son las referencias bibliográficas. Y eso sería todo. Muchas gracias.